Estrujado en un puño queda el corazón para quienes leen la autobiografía del poeta esclavo Juan Francisco Manzano. Solo cauterizando el alma se puede atravesar indemne la lectura de páginas donde cada palabra está escrita con lágrimas y sangre. Podría decirse que un injusto destino trazó desde la cuna un sendero agreste de dolor y pena para quien con sobrado merecimiento ocupa hoy un lugar entre aquellos que dieron lustre y brillo a la Atenas de Cuba. De madre esclava, María del Pilar Manzano, perteneciente a la dotación de Beatriz de Justiz, marquesa de Santa Ana, y del Pardo, también esclavo, Tomás Castro, nació en La Habana Juan Francisco Manzano un día de agosto de 1797. Por la costumbre, llevó el apellido de sus amos y no el paterno. Sus primeros años transcurrieron felices en la mansión solariega, marcados por el despertar de un prematuro talento. La asistencia a misa y a una escuelita religiosa lo lleva a recitar de memoria los sermones que escuchaba en el templo. La marquesa Santa Ana falleció en su finca en Los Molinos, cerca de Matanzas, en 1806. Fue enterrada en la iglesia de San Carlos de la ciudad, a la izquierda del altar mayor, donde aún se encuentra. Su sepelio ocurrió solo unos meses antes que el obispo Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa prohibiera bajo excomunión ipso facto incurrenda el enterramiento en los templos. Doña Beatriz fue un ama bondadosa que trató al niño con la deferencia de un ser humano, por lo que la infamante condición de esclavo se atenuaba de algún modo. A principios del siglo XIX, tanto Matanzas como La Habana distaban en mucho del aspecto que tendrían años después. La capital de la isla estaba marcada por una insalubridad galopante y el aspecto de la urbe era de franca pobreza. Junto a un palacete podía estar un maloliente almacén o un comercio de esclavos. Matanzas, por su parte, incluso avanzada ya la tercera década del siglo, la ciudad mostraba al viajero un paisaje desolador. Calles sin pavimento, lodo y polvo y casas de pobre factura para una urbe concebida y hecha como la más moderna de Cuba. A los 12 años ya Juan Francisco Manzano componía décimas, si bien las que por restricciones para con los esclavos se le prohibía leer o escribir. Estas composiciones así dichas eran recogidas por una esclava. En 1809, luego de la muerte de la marquesa, los padres quedan en Los Molinos y Juan Francisco se inicia en el oficio de sastre. La fecha marca el comienzo de los peores sufrimientos como parte de la dotación de la marquesa de Prado Ameno, mujer dotada de un sadismo acentuado que vertió sobre el joven poeta. El marquesado de Prado Ameno está entre los ilustres apellidos cubanos. Es un título nobiliario español, dado por el monarca Carlos III de España en 1786 a favor de Nicolás de Cárdenas Vélez, de Guevara y Castellón, natural de La Habana. Otro de los dignatarios de este título fue doña Carolina Romero y León. Por la menor infracción, el esclavo era encerrado en una mazmorra durante 24 horas, siempre oscuras, sin agua o alimento, solo visitado por ratas, todo ello intercalado con azotes en presencia del ama, quien se gozaba en verlo sangrar. Muerto el padre en 1812, Juan Francisco viene a Matanzas para hacer compañía de la marquesa de Prado Ameno en sus agotadoras visitas y comer a sus pies solo de sus obras. Un perro era tratado con más consideración. Hoy el historiador se pregunta las razones de aquel ensañamiento, salvo tener, por cierto, la maldad de la dueña. En su nueva situación, se le prohibió hacer décimas, y una vez que se le escuchó fue azotado y colocada una mordaza. Lo salvan unas fieres palúdicas y queda un tiempo al cuidado de la familia Estorino, que le prodiga cuidados y en cuya casa pudo tomar contacto con los libros y papeles que copiaba. El regreso de la marquesa le significa sesiones de barracón y cepo. En una ocasión, acusado sin pruebas de haber robado un capón, le echaron a los perros fieros, quienes le muerden en la cara y pierna, así herido, lo colocan en el cepo. La autobiografía de Manzano horroriza al espíritu más templado. Cuesta creer que se pueda padecer tanto y que en medio de tan exacerbado sufrimiento quede espíritu intacto suficiente para crear versos. Quizás lo más doloroso era saber que desde niño estaba coartado y el pago de su libertad lo había tomado la marquesa de Prado Ameno sin cumplir con lo pactado. En otras palabras, su esclavitud era doblemente pesarosa, por injusta, como fin en sí misma y como parte de un engaño consumado.
El espíritu noble de Juan Francisco no fue obstáculo para que en cierta ocasión, al ver el maltrato que sufría su madre, le fuera arriba al mayoral para defenderla. Llama la atención que a una persona de su talento se le prohibiera escribir y aprender para perfeccionar lo que a ojos vistas era la expresión de un talento singular. Llevado a la casa de Nicolás de Cárdenas, la vida de Manzano dio un giro. Aprendió a escribir y redactó sus primeras décimas. En 1821 escribe su canto a Lesbia, el que fuera amor de su vida. No obstante la breve y feliz temporada, el regreso de la marquesa de Prado Ameno, quien estaba constituida en su infierno personal, lleva de nuevo al poeta esclavo a Matanza y con ello a sus padecimientos renovados. En la hacienda de Los Molinos, Juan Francisco padece todo tipo de vejaciones y maltratos. Si en alguien pudo reunirse toda la posible adversidad, fue en este hombre, cuyo talento se expandía en medio de tales sufrimientos. Tanto fue el injusto encarnizamiento que motivó protestas por los hombres ilustrados de su tiempo. Entretanto, alertado y ayudado por otros esclavos, aprovecha una estancia en un balneario en Madruga y escapa hacia La Habana. La elevación de Juan Francisco Manzano al cenáculo de los poetas viniendo de la esclavitud se entiende como el primer gesto para la incorporación definitiva del negro a la vida cubana, cuando aún no se le consideraba ni con mucho un conciudadano, objeto de derechos, sino parte de una mala herencia que habría menester de reducir. Cuba vive en ese tiempo un despotismo político en el cual se presentan episodios tales como los levantamientos de esclavos de la alcancía y triunvirato. Los hechos de la Escalera serán el pretexto detonante para desatar la represión, por una parte, y la reducción al mínimo de las posibilidades de negros y pardos libres. La biografía de Manzano ve la luz en 1839 a instancia de Domingo del Monte, de la cual solo se conoce la primera parte. El original de su puño y letra se conserva en la Biblioteca Nacional. Y hay otra, corregida por Richard Madden, traducida al inglés en 1840. Ramón de Palma, encargado de corregir la ortografía, habida cuenta de la absoluta falta de preparación del autor, extravió el documento. Lo que existe hoy es un fragmento de una dolorosa existencia. Matanzas conocía a Manzano y reconocía el ascendiente Carabalí Hatam que llevaba adentro. Se valoraba más al sujeto talentoso en cuyos versos se adivinaba el reflejo de un brillo trágico que a su poesía de rima forzada, resonancias huecas y romanticismo exagerado. Como es de suponer, dada su condición, tuvo grandes dificultades para publicar su obra. No fue sino hasta 1830 que aparece Flores Pasajeras, el primer libro de Manzano, del cual no se conserva ningún ejemplar. Luego el periódico matancero El Pasatiempo publica los romances cubanos, el soneto Mis 30 años en 1836, que llenará de emoción la tertulia del Montina y se traduce a 4 idiomas. Alcanzada la libertad en 1837, que le obtienen sus admiradores, publica en La Habana El Aguinaldo Habanero, su poesía A la ciudad de Matanzas, y El sueño, dedicado a sus 2 hermanos. Manzano escribe Zafira, una tragedia en 5 actos publicada en 1842, en la cual el autor cuidó mucho de disimular lo que podía ser alusivo a la colonia, cambiando personajes y escenarios. Esta obra da medida del talento del exesclavo, capaz de componer una obra teatral y colocarla con habilidad en otros contextos, aunque en su trasfondo se pudiera adivinar alusiones veladas a la colonia y sus lacras. Era esta la faceta que se le admiraba a Manzano, más allá de la escritura límpida e impoluta del hombre ilustrado. Justamente lo que rescata la dignidad de la sociedad culta de Matanzas es el saber extraer de este hombre la parte más noble sin reparar en el color de su piel. Juan Francisco Manzano fue involucrado en los terribles hechos en torno a la llamada Conspiración de la Escalera en 1844. Como otros tantos pardos y negros, esclavos o libres, guardó prisión hasta 1845, luego de lo cual enmudeció su lira. Su espíritu apocado y fatalista, propio de su ancestro Carabalí, lo sumió en el más cerrado silencio y apagamiento. Allí donde se alzó el talento en contra de las adversidades, éstas acabaron por vencerlo. Sus días transcurrían como las de un oscuro trabajador, olvidado del aplauso que una vez recibiera y víctima de todas las formas de discriminación puestas en vigor por el aparato colonial. Su muerte, ocurrida en 1854, a los 57 años, cerró el capítulo final de su existencia. Juan Francisco Manzano no tuvo la cuna de un José Jacinto Milanés, ni su instrucción,
Tampoco disfrutó la libertad de Plácido y su obra poética abunda en imperfecciones. Sin embargo, es la esencia de su creación artística y el sello de su innato talento los valores que lo colocan entre las figuras de relieve de la poesía matancera del siglo XIX. Preciso será que se lo recuerde, única manera de extraerlo de esa segunda forma de muerte que es el olvido. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.